Y el otro frente que tenemos estos días es el de Irán. Y estoy apreciando en los medios de comunicación, y ya no digo en redes sociales, cierta desinformación al respecto. Y he decidido llamar al que para mí es una referencia, Martín, Martín Tuitero, que además hace informes, tanto militares como económicos, estratégicos. Yo lo descubrí con la guerra de Ucrania, es fantástico, la verdad, y creo que merece la pena dedicarle unos minutos porque estoy seguro que nos va a explicar perfectamente cuál es la situación de Irán y si tenemos que estar tan preocupados o no sobre el futuro de esta guerra, sobre la posibilidad de que se alargue y sobre todo sobre la posibilidad, por ejemplo, de que cuestiones como la inflación, el encarecimiento de los carburantes o a lo mejor el daño a ciertas cadenas de suministro y producción puede repercutir en nuestras vidas. Vamos a pegar un toque. Y tenemos con nosotros a una de las personas que más sigo a diario a través de Twitter, que es Martín Tuitero, que yo creo que me va a decir que no porque estas cosas, pero creo que es el que mejor información geopolítica y más actualizada sobre los frentes que están calientes, como puede ser Ucrania, no en este caso Irán, ofrece y además de una forma desinteresada y muy completa. Martín, encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias por la invitación, Rubén. Vamos a ver, hay un frente, si te digo la verdad, decidí escribirte porque noto algo en los medios de comunicación españoles especialmente, aunque yo creo que es un fenómeno global, y es el de ciertas dificultades para informarse de lo que está sucediendo en Irán, en esta intervención, en esta guerra, batalla, como lo queramos llamar, en función de la palabra que utilicemos, pero veo cierta desinformación o por lo menos voluntad de desinformar. Entonces yo quería, en mi propósito de explicar a las personas que ven este programa cuál es la situación real, si pudiera ser que acotaras un poco en qué momento nos encontramos tras estas 2 semanas de intervención. Bueno, es verdad que hay, en mi opinión, desinformación con distintos orígenes. Hay una parte que es lógica, falta de conocimiento técnico, es una campaña aérea con unos objetivos muy concretos, no tiene nada que ver con la guerra de Ucrania, que digamos, llevamos 4 años viendo un tipo de guerra que no tiene nada que ver con la que estamos viendo ahora, por los medios técnicos empleados, por quienes están participando. Estados Unidos e Israel no tienen nada que ver ni en cuanto a recursos, ni en cuanto a táctica, ni en cuanto a su manera la manera americana de hacer la guerra, no tiene nada que ver con la manera rusa. Pero es que es la misma desinformación o la misma falta, digamos, de justo análisis que podríamos haber planteado en 2003 en la segunda invasión de Irak o en la Operación Tormenta del Desierto en el 91, que hoy todo el mundo resalta como un modelo absoluto del arte de la guerra. Yo, como lo viví, sé cómo se contaba y el final que iba a ser otro Stalingrado, que es otro de estos mitos con el que en general cuando se traza las cosas pues eso, con trazo grueso, con una finalidad un poco de informar en 2 minutos, se cae siempre en los tópicos. La guerra ha cambiado muchísimo, las guerras son distintas dependiendo de los actores, de los recursos, de los objetivos. Estados Unidos no actúa igual en esta campaña que Israel, que también está participando en esta campaña en Gaza o en el Líbano. En fin, hay múltiples. Yo creo que el primer error que cometemos es entender esta campaña como comenzada el 28 de febrero. ¿Por qué? Porque ya hemos visto la guerra de los 12 días el año pasado, en el 2025, bombardeos israelíes a los que se sumó Estados Unidos. Pero es que ha habido otras campañas aéreas israelíes y aliadas sobre objetivos iraníes. Eso quiere decir que las defensas iraníes, en una campaña aérea, me refiero sobre todo a las defensas antiaéreas y a sus recursos de misiles y drones, que es un poco con lo que trata de compensar su infinita debilidad, ya han sido muy castigadas incluso previamente al comienzo de esta campaña. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que es una campaña, en principio, aérea, que se está desarrollando y que implica una recopilación de inteligencia que no sé si somos conscientes. Estamos en 18 días, estamos hablando, hablo de memoria, creo que ayer Sí. eran 6.000 operaciones, 6.000 strikes por parte de Israel o 5.800 y 7.000 por parte de Estados Unidos en un país, Irán, que no es un país pequeño, es un país de 95 millones de habitantes, que da 2 mares, en fin, es un país militarizado desde hace 50 años. Y sin embargo, lo digo porque este es un pequeño detalle que se nos escapa, una campaña intensísima. Estamos hablando de 600 operaciones aéreas todos los días. Para que nos hagamos una idea, en Ucrania, Rusia ejecuta 60, 80 operaciones aéreas al día. Es decir,
10 veces más de lo que Rusia ha sido capaz de ejecutar en los últimos años. Para que podamos darnos cuenta de las magnitudes totalmente distintas. Bien. Sí, para acotarlo, eso es. Claro, que muchas veces hablamos el poder aéreo y pensamos siempre en un avión. Da lo mismo. No, el poder aéreo no es un avión que lanza contra 4 bombas. Una campaña que llevamos, creo que hoy es el día 19, en el que todos los días se están haciendo 600 operaciones aéreas y hablamos de 10.000 ataques, strikes, se refiere a golpeo directo, porque puede haber otros aviones, no sé, los cisterna que vemos entrar en el Golfo, salir. Este es otro detalle interesante. Desde el primer día hemos visto drones, los Reaper americanos o los Hermes israelíes, orbitando en el centro de Irán. Por ejemplo, en Isfahán, que es una zona donde hay instalaciones nucleares. Drones que son relativamente sencillos de derribar a fecha de hoy y desde el primer día operaban como si fuera su propio terreno. ¿Eso significa que mañana va a acabar o que Irán no tiene un solo dron más o que se ha acabado la...? No, siempre va a haber. Irán siempre va a ser capaz de lanzar un misil o 7 misiles o 27 drones. Al final es un país muy grande y siempre va a tener recursos, pero yo creo que hay que colocar las cosas en su justo. Y veremos, que yo creo que es un poco lo que no se quiere decir, pero es inevitable, operaciones terrestres. Esto ya se sabía, porque si al final, sean cuales sean los objetivos que intuimos, tienen que ver con la caída del régimen, con el control de los recursos nucleares y con el desmantelamiento de las capacidades militares iraníes, sobre todo sus misiles balísticos y sus lanzaderas de drones, tiene que haber presencia en las islas del Golfo, en la apertura del estrecho, en determinadas bases, en Isfahán, en las instalaciones nucleares, pero vamos a ver soldados americanos en el terreno. Claro, hay 2 preguntas que yo creo que son, Martín, especialmente relevantes. La primera es, ¿se ha reducido el lanzamiento diario de misiles por parte de Irán desde el inicio de la campaña? Sí, pero se ha reducido en un 80 o 90%. Lo digo porque es verdad, además la curva es manifiesta, los 3 primeros días. Hay que pensar que Irán ha estado lanzando, bueno, es su estrategia, es decir, probablemente porque no tenga otra. Yo no digo que sea inteligente, a mí no me parece inteligente bombardear 7 países vecinos porque 5 de ellos tienen bases militares. Azerbaiyán no tiene bases militares americanas y han atacado a Azerbaiyán también. Pues porque o lanzar un dron contra un hotel lo puede hacer cualquiera. Es decir, un grupo de chancleteros en Mali puede lanzar drones contra un hotel. No es un mérito militar, probablemente es su única opción. Incendiarlo todo para que ese coste mediático o político, provoque una reacción periodística y en las sociedades occidentales, que somos sensibles y es lógico a este tipo de situaciones, pues ver cientos o miles de personas en los aeropuertos de Dubái o intentando salir o los barcos parados. Pero es una reacción militar con una intencionalidad política. Luego no responde a una estrategia estrictamente militar. Pero la bajada ha sido espectacular. A medida que baja, siempre va a haber un repunte, lo que es un rebound, pero claro, siempre en la escala. Lo lógico es que en algún momento, además, claro, tampoco pasa nada. Si las Fuerzas Aéreas Americanas ahora se dedican más, por ejemplo, a castigar, las búnkers o las zonas de lanzamiento de misiles antibuque o a las instalaciones navales, van a aflojar en el control contra las instalaciones misilísticas. Bueno, hombre, pero estamos hablando de incrementos pues, de 11 misiles al día a 18. Hay que recordar que el primer día se lanzaron, creo que entre misiles y drones eran como 600. O sea, estamos hablando ahora de menos de 20, que mañana pueden ser 29 o 32, que tampoco en la estadística va a subir, pero claro, no ha subido un 30%. Claro, hombre, de 20 a 30 es un 30%, pero son cantidades, comparado con lo que hubo los 2-3 primeros días, a un nivel menor que el que lanza Rusia en los días que menos lanza Rusia, lanza más que lo que está lanzando Irán hoy en día. Otra de las cosas sobre las que se nos ha advertido es de la fuerza o de la fidelidad o de esa capacidad para controlar el terreno de la Guardia Revolucionaria. ¿Tú crees que esto es así? Es decir, que estos 100.000 hombres están preparados para contrarrestar cualquier tipo de, ya no solamente la campaña aérea, sino una futura terrestre, o que aquí hay más mito y propaganda que realidad. Siempre hay más mito y propaganda. Lo digo porque todos los regímenes totalitarios, esa es una esencia del totalitarismo, necesitan proyectar una imagen de fuerza. Y cuando necesitas proyectar una imagen de fuerza, la proyectas, la tengas o no. Irán es un país importante, es un país que tiene muchos recursos, que ha invertido a lo largo de décadas, no nació antes de ayer,
miles de millones para generar una serie de alianzas, lo que llamamos los proxies, es decir, que van desde Hezbollah, Hamas, los Houthis, todo tipo de grupos, grupúsculos, incluso en el terrorismo que se dio en Europa en los años 80, 90, había implicaciones iraníes. Y, por supuesto, ha invertido muchísimo en el desarrollo de una cierta industria armamentística propia, los famosos drones que ha sido capaz de exportar a Rusia. A ver, es una tecnología, llamémosle limitada. Si no eres capaz de construir una fuerza aérea, pensemos que la Fuerza Aérea iraní de 2026 tenía entre sus, digamos, en activo, aviones F-4 Phantom, que son aviones de la guerra de Vietnam, por entendernos todos, que están dados de baja en cualquier ejército. De hecho, los que nos gustan estas cosas, ¿no? Los frikis de las cosas que hacen PUN, veíamos destruir los Phantom iraníes y decimos, nos da un poco de penica por lo histórico, ¿no? Bien, es una fuerza potente, pero hay que pensar que es una estructura. Primero, hay dos estructuras militares, lo que todos entendemos por el ejército iraní, y luego existe la Guardia Revolucionaria, que es una especie de ejército paralelo, también una estructura clásica de los sistemas totalitarios, un ejército particular del régimen. Digamos, el ejército, digamos, responde al país, incluso gobernado por los ayatolas. La Guardia Revolucionaria responde directamente a los ayatolas. Y dentro del IRGC, por decirlo de una manera, o los Pasdaran, que es la terminología que ellos utilizan, claro, no todas las unidades son iguales ni todas tienen las mismas funciones. Es evidente que en un país con esta población y este sistema existen unidades altamente preparadas. Los hemos visto, digamos, participando en operaciones incluso en el Líbano o en Siria, donde ha habido trasvase de oficiales y milicias. Pero otras tienen función represiva. Los Bashik, por ejemplo, al final están dentro de la estructura de la Guardia Revolucionaria, pero no deja de ser gente que al final está reprimiendo a su propia población. El ejército como tal es un ejército bastante desfasado tecnológicamente, que digamos, actúan más como guarnición, y la Guardia Revolucionaria tiene una doble misión, digamos, de proyectar una cierta fuerza con unidades, llamémosle élite, y otras que son fuerzas represivas y de presencia en las calles. Lo estamos viendo estos últimos días. En estos últimos días, además, por coger el hilo, la verdad es que he leído de todo y te voy a ser sincero, no sé qué es verdad sobre Hormuz. Entre otras cosas, que hay barcos asiáticos que están pagando en yuanes a las autoridades iraníes para que les dejen pasar y llevar el petróleo hacia esa zona. Otros consideran que eso es mentira, que hay un bloqueo prácticamente total. Escuchábamos este jueves por la tarde que hay algunos países, principales países europeos, que han abierto la puerta a colaborar junto con Japón en una operación de desbloqueo de Hormuz. ¿Tú qué opinas al respecto de cómo es esta situación o cómo crees que puede llegar a resolverse? Si se puede llegar a negociar, si esto va a generar un estrangulamiento que ponga en peligro aquello de que circule la sangre por las venas, la sangre me refiero al petróleo de la economía mundial. A ver, lo primero, el estrecho de Hormuz ya está bloqueado cada vez que ha tenido Irán una guerra. Lo digo porque no es nuevo. Yo, como ya soy un señor mayor, puedo decir, yo ya he vivido esto en otros términos, quiero decir, lo hemos vivido en la guerra con Irak, en otra zona, en la isla de Har, que salió al otro día, digamos, a raíz de los bombardeos. Lo hemos visto con tensiones, se ha minado, el estrecho de Hormuz ha estado minado más veces. En esta ocasión, por ejemplo, la primera noticia que salió es Irán ha minado. No hay una sola prueba gráfica, ni siquiera sabemos que ninguno solo de los petroleros que ha sido impactado, parece que son 7 en total, lo hayan sido por minas. Enseguida se montó el espectáculo mediático de, bueno, es que Estados Unidos no tiene, digamos, dragaminas, los MCM, los tiene en otro sitio, le faltan, es que nos pide ayuda a Europa. Se montan, digamos, bucles mediáticos, que yo lo entiendo, porque al final, oye, los medios necesitan publicidad, al final hablar de algo novedoso es mucho más interesante que hablar de cosas aburridísimas, como ir destruyendo una a una las lanchas del enemigo, ¿no? Bien. Que es una arteria de petróleo fundamental, eso está claro. Que el miedo a que se pierda un petrolero, y aquí interviene no solo, digamos, el armador, es que las aseguradoras no van a permitirse el lujo de que aparezcan 30 petroleros quemados. Les da igual, sea por una mina, por un misil, por una lancha que le lanzó o por un dron. Hemos visto algunas imágenes en las que el petrolero tenía un impacto de un dron, bueno, en fin, que le habían chamuscado un poco. El petrolero seguía funcionando, pero el miedo que genera esa situación, y es normal,
porque estamos hablando de muchísimos millones de dólares diarios que tendrían que estar circulando, no circulan. Que esto al final se va a resolver y yo creo que además hay un diálogo a través de las bombas bastante claro. Hemos visto que la Fuerza Aérea Americana, que es, digamos, la que opera en la zona de Hormuz, está ejecutando operaciones. Hoy mismo, para que nos demos cuenta, se están operando ya con helicópteros y con el famoso A-10, que es un avión que se diseñó entró en servicio en los años 80 para destruir los tanques rusos que pudieran invadir Europa en la época, digamos, del Pacto de Varsovia, se están utilizando pues para destruir las lanchas rápidas. Es una nueva utilización de un avión viejísimo, pero que puede dar resultado y que nos dice mucho del absoluto dominio aéreo que tiene Estados Unidos, porque para utilizar ese tipo de barcos sobre las aguas territoriales iraníes es prácticamente casa suya. Bueno, que puedan 3 lanchas iraníes hoy o dentro de una semana volar un petrolero, no es descartable. Lo hemos visto en Yemen, cuando fueron capaces de impactar en un destructor americano. Es decir, en la guerra pueden pasar cosas. Ahora, que estemos en el mundo entero en jaque, porque de repente los armadores y las aseguradoras han preferido esperar a que se aclare la situación para entrar o salir y reanudar las actividades normales, a mí me parece una exageración, pero claro, yo no soy armador, ni trabajo para Lloyds, ni tengo ese problema de dar cuentas si me hunden en uno de los petroleros, ¿no? Martín, una última pregunta. Además, como te he seguido tan de cerca, por ejemplo, el análisis diario que hacías de Ucrania y determinados comentarios que, mira, a partir de tus tweets investigué o ya directamente seguí otras cuentas, hablé con otras personas. Y el tema de la desinformación y de las redes de desinformación y propaganda a mí me ha interesado especialmente. Y hay una cosa o una sospecha que, bueno, hay una evidencia, que es como con Ucrania, mucho antes de la invasión, ya se veía cómo la injerencia rusa había afectado en determinada opinión pública de los países occidentales, de España en concreto. Pero con la cuestión de Gaza y con Irán, yo muchas veces me pregunto hasta qué punto estamos, y ya no sé si decir infiltrados, afectados por esta cuestión, porque de verdad cuesta distinguir el grano de la paja y ves que hay muchos altavoces a favor de esto. Esto es un poco raro, preocupante, no lo sé cómo llamarlo. No, o sea, es raro y preocupante, pero llevamos así 80, 100 años. Lo digo porque es verdad que cada uno vemos, digamos, la parte que nos toca en nuestra época y es normal. Yo me fijo, pues he salido un poco a los medios a raíz de la guerra de Ucrania y he prestado especial atención porque es que hay que entender, por ejemplo, en la doctrina militar rusa, pero no solo la doctrina militar rusa, la doctrina militar soviética, y esto está, no digo documentado, es que son manuales oficiales, es decir, pero a nivel desde el pelotón hasta el jefe de ejército, hay una estructura que nosotros llamaríamos guerra psicológica o guerra híbrida, ellos llaman las medidas activas, las activnie mieropriatia y el control reflexivo. Es una teoría desarrollada en los años 30, que parte de la sociología y que se aplica al aspecto militar, pero que se aplica también a la economía, a la política, a cualquier otro. En el campo militar, lo que al final se busca es generar reacciones reflejas, por eso la expresión está control reflexivo, provocar acciones reflejas en el enemigo que te favorezcan a ti y le perjudiquen a quien las toma, derivadas de tus propias provocaciones, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, cuando vemos, por poner un ejemplo, yo me acuerdo, y lo recordamos todos, antes de la invasión de Ucrania, en diciembre, enero, febrero de 2022, el discurso de, bueno, esto es una guerra terminada. Antes de que empezara, la guerra ya se había acabado. Yo, como tenía ciertos conocimientos sobre el ejército ruso, me sorprendía, porque también tenía ciertos conocimientos sobre el ejército ucraniano. Bueno, son circunstancias de la vida. Entonces, me sorprendía que se vendiera en 3 días, cuando 10 años antes, 2014 y 2015, el ejército ruso no había sido capaz más que de tomar unas pequeñas zonas objetivamente. Y sin embargo se daba por hecho. Pero es que 4 años después, y a lo largo de estos 4 años, hay gente que te sigue explicando que todo le va muy bien a Putin, que hace avances costosísimos de 600 metros a la semana, 1 kilómetro. Hemos tomado un pueblo de 18 casas, hemos puesto la banderita. Y lo piensas y dices, pero ¿cómo puedes estar 3 años para tomar, no sé, Kupiansk, que debe tener el tamaño de Tordesillas? Un ejército 3 años a las puertas de Tordesillas intentando, o Benavente, me da igual. Sí. Estás allí y todos los días pones una bandera en una casa y ahora en el kiosco de la esquina y ahora en la parada de autobús y se nos vende al mismo tiempo. Bien, en Gaza
nos pasó un hecho inverso. Una provocación, se genera una reacción y acto seguido se adopta el papel de víctima absoluta. Y da lo mismo lo que ocurriera, ya desde la primera tarde se utilizó la terminología genocidio. Ya está, da lo mismo que se estuviera matando a un señor barbudo con 5 rifles en la mano, que cayera una bomba en un hospital donde había milicianos, las leyes de la guerra se aplican o no, o se cuentan o no. Y en el caso iraní, que es, en este caso, hay un elemento que no percibimos bien, la ideología, bueno, la creencia religiosa, el mundo shia es un mundo escatológico, digamos, que gira todo él alrededor del sacrificio final, del martirio. Entonces, hay un punto mágico en su propia ideología que convierte no la propaganda que podríamos entender más o menos científica o sociológica, lo convierte en mítico. Por eso, no es de extrañar esta invasión que hemos tenido en estos últimos días, ha sido exagerado, de vídeos de inteligencia artificial en la que de repente pues daba lo mismo, pues un tío pegaba un tiro al cielo y te ponía en un avión derribado americano. Bueno, esto es imposible. En ese tipo de mentalidades religiosas enfocadas a una especie de misticismo absoluto, capta y al mismo tiempo genera otra que es la clave de todas estas operaciones. Si tú consigues poner en duda aunque tú dudes de los vídeos que saca, no sé, una cuenta iraní, dices, bueno, esto manifiestamente es inteligencia artificial o es un vídeo de hace 8 años, me lo están colando, pero terminas dudando incluso de los que son ciertos. Con lo cual, la propaganda propia no solamente refuerza la moral de quien quiere creerlo, sino que desmoraliza a quien quiere tener un conocimiento más o menos real de las cosas, porque es razonable que digas tú, es que yo ya no sé qué pensar. Y eso es, digamos, el doble juego de esta propaganda absolutamente desquiciada. Y luego hay una parte, y esta es a mí la que más me fastidia como ciudadano, ¿no? Cómo los medios de comunicación occidentales compran este relato. Probablemente no porque sean cómplices, no, yo no estoy pensando pues, que la CNN trabaje para los ayatolás, pero como además es un clásico del periodismo, ¿no? Niño muerde perro, vende mucho más que perro muerde niño. Cualquier anécdota, cualquier hecho. El otro día hubo un incendio en la lavandería del portaaviones americano. En la lavandería. Se les quemaron 2 lavadoras o 3, me da igual. Y se vendió fuego en el creo que era el Gerald Ford. Y dices, fuego en el Gerald Ford. Hombre, yo cuando vi la noticia pensé, ostras, le han metido un torpedo, ha fallado algo. Y ya cuando desarrollas y dices tú, no, que en la lavandería, 2 heridos leves, dices tú, hombre, vamos a ver. Que estamos hablando de un barco que lleva 5.000 personas a bordo, que lleva funcionando 2 años fuera de base, pero se genera esa necesidad. Entonces, se compran ciertos relatos llamativos. ¿Cómo no va a ser llamativo un tío en una alfombra mágica persiguiendo a un F-35? Y nadie verifica, no es cierto, no es cierto, no, es que esto es de hace 3 años, no, esto no es en Irán, esto sí, pero esto es en Irán, pero es 1 kilómetro más al sur de la famosa escuela de no sé dónde. Entramos en una vorágine que genera, digamos, un mundo irreal para quien quiere comprar eso y un mundo de absolutas dudas para quien quiere conocer la verdad. Porque dices, al final, ya no sé si me mienten estos o me mienten todos. El éxito es doble. Claro. Martín, recomiendo a todos las personas que nos ven, a todos nuestros espectadores, tu cuenta, que es Martín Tuitero. Además, das buena información, fantástica información, ayudas sobre todo a distinguir el grano, a seleccionar entre el grano y la paja. Y de verdad, te agradezco esta intervención que ha sido tan esclarecedora y aquí invitado estás para cuando quieras, de verdad, porque es un placer. Gracias. Cuando quieras. Muchas gracias. Hasta luego.